año está ya, pues ya ven, a la vuelta de la esquina, y es el momento que aprovechan muchos para hacer balance de cómo ha ido este 2017 y también para marcarse nuevos propósitos. Depende de cómo nos haya ido la experiencia del balance, puede ser buena o, por el contrario, nos puede suponer un bache emocional. No vamos a decir depresión, pero sí al menos un bache emocional. Bueno, pues vamos a ver cómo lo solucionamos. Federico Casado Reina, psicólogo, ¿cómo estás? Muy bien. Fede, ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos de todo esto? Porque esto tiene arreglo, ¿no? Claro, si pasamos un bache. Lo primero que tenemos que hacer es tener una visión realista de las cosas, ¿no? O sea, y cuando nos pretendamos poner un objetivo, entender que cuando uno tiene un objetivo, más que llegar a ese objetivo es orientarse hacia él, dar pasos hacia él. El hecho de que no lo consigamos a lo mejor en el tiempo que nos hayamos previsto no significa que sea un fracaso, sino que sencillamente a lo mejor necesitamos más tiempo para llegar hasta él, ¿no? Pero vamos a ver, ¿esto es algo de lo que hablamos los medios de comunicación por hablar o es real? Es real. Decir, la gente se marca sus objetivos al principio de año y dice, bueno, pues voy a, no sé, típico, a aprender inglés. Lo típico, aprender inglés, adelgazar, ver más a los amigos, ver más a la familia, cambiar de trabajo. En fin, es toda una vorágine que muchas veces nos puede llegar a aplastar. Como sucede en muchas cosas, lo mejor para atajar un problema es dividirlo en pequeñas metas e ir poco a poco consiguiendo esas pequeñas metas. O sea, por ejemplo, uno no puede decir, bueno, pues el año que viene voy a hablar inglés mejor que Shakespeare. Bueno, pues no, a lo mejor... Va a ser difícil. Claro, a lo mejor es más realista decir, bueno, pues por lo menos voy a intentar aprender a ver películas subtituladas, por ejemplo, que es un buen paso, para ir familiarizando el oído. Después, cuando uno ya está acostumbrado, bueno, pues a lo mejor cambiar los subtítulos por subtítulos que no sean en español, sino en inglés. Y finalmente, pues verás en subtítulos, con lo cual aprenderemos lo que estamos viendo. Es un simple ejemplo. Por ejemplo, uno dice, bueno, pues yo este año quiero tener el cuerpo de Schwarzenegger. Hombre, es un poco complicado que en un año lo consigas. Pero, hombre, si uno va al gimnasio, cuida su alimentación, pues poco a poco irá viendo esos cambios y... Va viendo pequeñas metas, ¿no? Efectivamente, y irá viendo cómo se van cumpliendo esas pequeñas metas para llegar a ese objetivo final que será pues tener el cuerpo que uno quiera tener, por ejemplo, ¿no? Claro, lo que pasa, Fede, es que llega final de año y nos damos cuenta que sí, que algunos de esos objetivos más o menos los hemos cumplido, pero otros no. Es que y otros ni nos acercamos. Eso provoca frustración. Sí, claro, evidentemente. La tolerancia a la frustración es uno de las grandes piedras de toque de la psicología, ¿no? Y hay que ser conscientes que cuando a lo mejor no conseguimos algo, aunque haya un porcentaje que sea nuestra responsabilidad, hay otro gran porcentaje que a lo mejor nosotros no podemos hacernos responsables, con lo cual frustrarnos tampoco tiene mucho sentido. Sencillamente es aceptarlo y decir, bueno, he tomado un camino equivocado, vamos a cambiar ese camino para seguir acercándonos a ese objetivo que tenemos. Bueno, y esa frustración entiendo que puede provocar ese bache del que hablábamos. Claro, sí, lógicamente, cuando uno tiene una tolerancia a frustración baja, que es lo que se llama, pues sí, pueden organizarse pues conductas depresivas, problemas de autoestima, por ejemplo. Pero, insisto, hay que ver las cosas de una mentalidad mucho más positiva, de decir, oye, el que no hayamos podido conseguir algo, vale, es nuestra responsabilidad, hay que asumirla, hay que saber que hemos cometido errores y aprender de esos errores, no quedarnos con lo negativo, sino con lo positivo. Y hay que tener claro una cosa, para triunfar es imprescindible fracasar antes. Ya. Porque si uno siempre triunfa, nunca aprende, siempre hace las cosas de la misma forma. Entonces es mucho mejor fracasar y decir, bueno, ¿en qué he fracasado? En esto, vamos a analizarlo. ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo hacer las cosas de manera diferente? Y seguramente ese cambio promueva a un éxito. Y algo que me suscita interés, claro, uno puede asumir que está frustrado porque no ha conseguido esas metas y puede decir, bueno, yo salgo de esta frustración por mí mismo, por mis propios medios, y habrá gente que lo consiga. Pero ¿hay gente que no lo consigue? ¿Hay gente que necesita ayuda profesional para eso? Claro, hay gente que necesita ayuda profesional. Y uno de los elementos que también suele suceder con estas cosas es que uno se compara con los demás. Y a veces esa comparación es una fuente inevitable de frustración, porque jamás vamos a hacer como los demás. Por ejemplo, acabo de ponerte el ejemplo de queremos tener el cuerpo de Schwarzenegger, pues a lo mejor eso es imposible. ¿Por qué? Pues porque este hombre tiene una determinada altura, tiene un determinado peso, una determinada genética y es imposible. Entonces tenemos que pensar, oye, pues quiero estar mejor, quiero tener un cuerpo mejor, siendo yo mismo y asumiendo qué es lo que somos, ¿no? Asumiendo lo que tengo, ¿no? Claro, asumiendo lo que trabajando sobre lo que tengo. Efectivamente, y siendo un poco más realistas, porque no nos podemos comparar pues eso con modelos que muchas veces son absolutamente irreales, promovidos por los medios, por algunos medios de comunicación, como el cine, tal, el marketing. Y entonces, bueno, ser un poco más realista y decir, oye, voy a avanzar en este camino, pero no ponernos metas irrealizables, ¿no? Porque eso sí que lleva a la frustración, ¿no? Y en compararnos, pues, por ejemplo, pues nuestro vecino tiene un coche mejor, pues yo voy, pues un momento, a lo mejor ese vecino tiene ese coche
Porque ha renunciado a otras cosas. Porque ha renunciado a ¿no? otras cosas. Por ejemplo, ¿no? Tenemos que amoldarnos un poco a nuestra propia vida, ¿no? Ya. Hay otro detalle, y es que en ocasiones lo que nos ocurre es que hacemos o queremos hacer las cosas por contentar a los demás. Sí, claro. Imagínate, yo tengo una madre a la que le encantaría que fuera de determinada forma. Y digo, yo Claro. por contentar a mi madre voy a hacer esto. Claro. Eso también puede provocar frustración. Absolutamente. Yo siempre digo que hay que intentar hacer felices a los demás, pero nunca por encima de uno mismo. ¿Por qué? Pues porque eso tarda más o tarda menos, pero termina por pasarte factura, ¿no? Está muy bien pensar en los deseos de los demás, está muy bien intentar ayudar a los demás, contentarlos, las expectativas que tengan de nosotros, pero por supuesto lo que no podemos hacer es anularnos para conseguir eso. Está muy de moda ahora la palabra coach, el asistente personal psicológico, digamos, de alguna manera. ¿Es recomendable contratar no sé, tú me recomendarías, imagínate, para conseguir una serie de objetivos en este año, hay una distancia contratar a un coach? ¿O? Sí, hay una distancia mínima entre lo que puede ser una persona cualificada dentro de este ámbito y una persona con la que no lo es. Entonces, a mí el coach me parece bien. Lo que pasa es que el coach, muchas de las cosas que promueve, en realidad, son cosas que hacemos los psicólogos desde hace ya muchísimos años, ¿no? Lo que pasa es que se le ha dado esa nomenclatura anglosajona que está muy de moda y que parece muy bonita y muy chula, pero en realidad no es más que la psicología de toda la vida. El problema es que hay mucho intrusismo profesional dentro de esos coaches que a lo mejor no tienen esa formación y que a lo mejor pues, pueden provocar mucha frustración en el individuo porque de alguna forma le animan a hacer una serie de cosas que a lo mejor no van a conseguir y le dan un toque triunfalista, ¿no? Y que a lo mejor cuando se dan cuenta de que la realidad es otra, pues puede generar frustración. Yo siempre digo que lo más importante en el tema de la psicología es que la persona esté cualificada, que tenga una formación adecuada y que sea capaz de darle al usuario pues, lo que necesita, ¿no? Fede, volviendo a la frustración y a ese bache que podemos llegar a atravesar, ¿cuáles serían los síntomas? Porque ¿habría síntomas físicos, por ejemplo, claro, de esa depresión o leve depresión? Cuando una persona tiene algún tipo de dolencia emocional, pues lo típico pues puede ser que a lo mejor deje de comer o coma en exceso o no tenga ganas de realizar ningún tipo de actividad física, o al revés, se centre y se explaye dentro de una actividad física frenética para intentar olvidar los problemas. En fin, yo creo que esa sintomatología hay que atajarla y saber que uno no está bien, asumirla, no pasa nada por asumir que uno tiene una determinada frustración, integrarla, aceptarla y seguir adelante. No pasa nada por decir, oye, no he conseguido esto. Bueno, pues muy bien, no lo he conseguido, porque a lo mejor he dado los pasos equivocados. Hay que dar otros pasos y seguramente me acerque más a ese objetivo. ¿Y hay una mayor demanda de consulta en esta época del año? Porque da la sensación, Fede, de que cuando uno llega a final de año es como que llega al final de un precipicio, de una meta, y que entra en una etapa nueva. Claro, hay dos ciclos. ¿Hay más demanda? Claro, hay dos ciclos en el año, que son el final de las vacaciones de verano y el final de las vacaciones de Navidad, que efectivamente marcan, como tú muy bien has dicho, una especie de llegada al infinito, ¿no? A partir de aquí, ¿qué hago? Uno es el curso académico y otro es el curso pues normal, ¿no? El ciclo. Y sí, puede haber evidentemente porque hay más interacción social con la familia, por ejemplo, con personas que a lo mejor habitualmente no vemos, y eso genera tensión, ¿no? Y eso genera estrés, y efectivamente, como tú muy bien dices, ese planteamiento de decir, voy a cambiar de vida, voy a hacer otra cosa diferente. Está muy bien que la gente se lo plantee, porque la búsqueda de la excelencia es algo inherente al ser humano, pero tampoco podemos obsesionarnos con hacerlo todo a la vez. Yo también recomiendo que seamos realistas y seamos pacientes. O sea, no podemos decir el mismo año, a la misma vez, pues voy a hablar inglés, voy a adelgazar, pues que entonces es que es como una bola que nos aplasta, ¿no? Vamos a hacer las cosas poco a poco, ¿no? Mejor pocas metas, pero sólidas. Más ¿no? realistas, claro que sí. Bueno, estamos hablando de metas, estamos hablando de tratar de evitar las frustraciones, pero una de las cosas que ocurre en esta época del año son esas comidas que hacemos con la familia. Pantagruélicas. Siempre hay un cuñado que mete la pata en la comida de Navidad. ¿Hay que prepararse de alguna manera para ir a una comida de este tipo, a una reunión familiar de este tipo? Claro, en la reunión familiar de este tipo sucede que tenemos unas expectativas grandísimas, ¿no? A la hora de meternos en una reunión de este tipo, porque queremos que todo salga perfecto. Y a veces hay que asumir que no tiene por qué ser perfecto, que puede haber roces y no pasa nada. Porque a veces hay auténticas crisis familiares que se desatan en comidas de este tipo, ¿no? Claro, porque sucede que piensa que hay gente que no se ve en todo el año. Y entonces intentan ponerse al día
en una hora, que es la comida. Y claro, eso promueve pues una serie de enfrentamientos y a veces hay que tomárselo pues con tranquilidad. Yo recomiendo en estos casos que la gente se prepare. O sea, es decir, vamos a ver, ¿de qué podemos hablar? ¿Qué temas son los controvertidos? Uy, este año ha habido muchos temas polémicos, Claro, pues vamos Mucho. a hablar de política, vamos a hablar del fútbol, porque yo soy del Betis y él es del Sevilla, o vamos a hablar de, en fin, del tema que sea. Bueno, ¿qué vamos a decir? ¿Vamos a participar? ¿No vamos a participar? Sencillamente prever un poco eso para que cuando llegue el momento no nos explote delante y no sepamos cómo reaccionar. Claro, ¿no? porque al final yo creo que todos sí que conocemos un poco el punto flaco de nuestro familiar que puede resultar polémico. Efectivamente, efectivamente. Y en torno a la comida, pues, hombre, si uno sabe que se va a pegar un atracón, pues lo más lógico parece ser que el día antes pues sea un poco más contenido para poder explayarse a gusto, porque también es un poco torturante llegar a una comida y decir, no como esto, porque no disfruta uno. Hay que ¿no? disfrutarlo. Claro que sí, es importante el disfrute. Es importante el comedimiento, pero también el disfrute, ¿por qué no? Si es que son fechas para eso. Bueno, así, a modo de resumen y de titular, consejos para aquellos que piensen que se van a frustrar porque no consigan su Tener expectativas realistas, ser un poco... todos somos realistas en el fondo, todos sabemos lo que no vamos a llegar, aunque por mucho nos propongamos. Es decir, vamos a conseguir algo, perfecto. No centrarnos en una meta concreta, sino en un objetivo. ¿Mi objetivo cuál es? Bien, voy a andar hacia él. No voy a decir, si no lo consigo, pues entonces es una catástrofe. No. Expectativas realistas, lo principal. Claro, después dividir la meta. Si mi objetivo es perder peso, bien, pues vamos a hacer ejercicio, 1, vamos a hacer una dieta, 2, vamos a tener unos hábitos más saludables, 3, y poco a poco ir acercándote hacia él, ¿no? Y sobre todo, y como colofón, yo diría que no esperar que el año cambie, porque los que tenemos que cambiar somos nosotros. Fede, muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Ya nos ha dado un poquito de alegría, porque estábamos ya con un poco con la depresión de final de año. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Juan Carlos. Hasta luego. Un placer.